¿Por qué es necesario que se nos revuelva el corazón, que nos llenemos de coraje, de pronto impotencia, de que nos azote la realidad plasmada en letras descarnadas, crueles? Demoledor esto que vamos a platicar. El número es 4 niños asesinados en México cada día. 193 niñas asesinadas entre 2020 y 2021. Un país en tragedia feminicida. De pronto, un desdén oficial. Frida Guerrera ha documentado por muchos años estos casos, pero también los ha investigado y su labor desde el ámbito civil ha logrado coadyuvar con autoridades para detenciones importantes. Hoy Frida presenta el libro hashtag Con las niñas no y con los niños tampoco, feminicidio infantil. Pues precisamente es nuestra invitada, te vemos, Frida Guerrera, periodista independiente mexicana. Frida, bienvenida a la tarde fin de semana. Gracias, querido Enrique. Buen día, buenas tardes, buenas noches, buen todo. Buena lluvia. Buena lluvia, sobre todo en nuestra sede Bogotá. Hay palabras totalmente horrendas. Feminicidio es una de ellas. Ahora, feminicidio infantil, Frida. ¿La descomposición social nos hace despertar como comunidad o seguimos de pronto ahí aletargados? Híjole, creo que nos está costando retomar el amor primero a nosotros mismos. Creo que estamos como muy perdidos, hay mucho ruido. Yo lo digo en este libro, con las niñas no y tampoco los niños. Preferimos meternos a ese ruido en las redes sociales y estas peleas que se dan de quién es bueno, de quién es malo, de quién es el mejor. Hay tanto ruido alrededor que ya ni siquiera nos volteamos intrapersonalmente a vernos, ¿no? Y creo que pues tenemos que empezar por ahí para poder empezar a empujar el amor y el respeto hacia los demás, sobre todo hacia nuestras niñas y niños. ¿Hemos llegado al punto de no regreso en este tipo de crueldades o podemos frenarlo? Yo creo que tenemos que entender que si no lo frenamos, mira, nosotros venimos haciendo esta documentación del feminicidio particularmente desde el 2016. O sea, es de pararme y sentarme a actualizar la base de datos, a actualizar el blog, que es donde nosotros publicamos todas estas notas, escribir las historias, hacer investigaciones, visitar familias. O sea, es una labor de todo el día, de todo el tiempo, de 25 horas. Y creemos que lo hemos dicho en ese momento, yo lo he dicho en otros momentos, hay muchas voces que nos lo estuvieron gritando. Está pasando esto con la niñez, hay que poner atención a lo que está pasando con los niños. Y así como el feminicidio no lo escuchamos con el tema de Ciudad Juárez, acá en México, desde finales de los 80, pues obviamente el tema del feminicidio infantil y la violencia en contra de las niñas y los niños no la estamos entendiendo. Nosotros en 2016 lo escribimos en nuestros recuentos anuales que hacemos. Si no paramos, si no nos detenemos, la hazaña va a ser cada vez mayor, los bebés van a ser cada vez más bebés y los asesinos van a ser más jóvenes cada vez. Entonces, tenemos que parar, sí, y esa es una situación muy triste. Nosotros en el libro contamos una historia llena de mucho dolor, todas nos duelen, pero esa historia nos dejó con una sensación de mucha desesperanza con esta madre porque a ella le asesina a su hijo mayor, menor de edad, a sus 2 pequeñas y a su niño, a un niño de 3 años, e intenta asesinarla a ella. Y acá en México, como el tema es que son menores y que hay que castigarlos porque son menores, no por el delito que cometen, solamente le dan 5 años. En una situación donde no existe ni siquiera la rehabilitación y que sabemos que, pues desgraciadamente, estos
centros, estos lugares donde tienen a los adolescentes, pues son universidades del crimen, ¿no? Fíjate, me hiciste recordar a una mamá buscadora que tuvimos hace unas semanas, Ceci, su nombre. Cuando se mata a un hijo, también se comete feminicidio, porque se queda la mamá muerta en vida. Entre asesinados y desaparecidos, entre 7 a 8 niños todos los días en el país. ¿Por qué es importante conocer ello? Que nuestro corazón, como decía al inicio, se encoja y nos llenemos de tristeza, sí, pero de rabia también. ¿Por qué es necesario conocer estas historias, Frida? Primero eso, o sea, aventarnos, es un libro con mucho dolor, es un libro que yo escribí con mucho dolor, que son investigaciones y casos que he seguido durante estos últimos años, que he acompañado. Y bueno, o sea, leerlo es llenarte de dolor primero, de clavarte, de echarte ese clavado al dolor, para que entonces podamos entender que tenemos que movernos como sociedad, porque si no lo hacemos, las autoridades no lo van a hacer, no se van a mover. Y tenemos que ya entender que los niños y las niñas pues todos somos responsables de estos pequeños, de los niños cerca, de los que no tenemos cerca, de los que nos ayudemos todos a denunciar para que puedan ser rescatados. Y a la gente le cuesta mucho, o sea, la gente me sigue a mí mandando casos cuando ellos son los que están cerca, cuando es más fácil que yo empuje nada más, haga el puente con las autoridades para que les puedan ayudar. Cuando ya finalmente les digo, pues mándame un WhatsApp, yo veo qué hacemos, ya la gente se hace para atrás, ¿no? Y ya no quiere denunciar. Haces el recuento e investigas desde hace años, Frida, el acompañamiento, desde luego. Preguntarte sobre esto, ¿la pandemia, los confinamientos provocaron un cambio en incidencias? Fíjate que creció mucho, querido Enrique, porque la gente justamente ya no sabe relacionarse con los niños, ¿no? O sea, tú lo ves, yo siempre le digo a quien me escucha, yo te invito a que te vayas a sentar a un restaurante de niños y que veas la interacción que hay entre los niños y sus familias. Todos con el celular, el niño a lo mejor sentado enfrente de la mamá, completamente ignorados, o sea, son huérfanos digitales, ¿no? Entonces los niños pues están prácticamente solos desde hace pues algunos años y obviamente llegó la pandemia y ya los adultos no saben relacionarse con los niños y pues bueno, hubo muertes enormes, creció horrible, espantosamente, porque la mamá se desesperaba, porque el bebé lloraba, y entonces terminaban golpeándolo y pues asesinándolo, ¿no? O porque el papá o el padrastro tenía ahí a la chiquita de 6 años, de 5 años, de 3 años, y como creemos que los niños son propiedad de nosotros, los adultos, porque ellos no piensan, porque ellos no hablan, porque ellos no se escuchan y no importa lo que ellos puedan decir, pues se les hace muy fácil a estos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, tomar a la niña o al niño que está ahí, violarlo y pues tirarlo a una barranca, ¿no? Entonces, lamentablemente sí, la violencia creció mucho, la violencia sexual se elevó demasiado, niñas menores de 15 años estuvieron prácticamente pues denunciando todos los días lo que estaba pasando, la misma familia. Eso es bueno porque al final hay denuncia, pero lo que es muy malo es que se sigan cometiendo estos actos tan aberrantes. Y comentas, de pronto no son tan inofensivos los juegos, la exposición que hemos visto a ser reclutados por el crimen, el Free Fire, vamos, los juegos sin un acompañamiento, una supervisión. Si hay en algo tan familiar, su voz de pronto no se escucha, vamos, para el diseño de políticas públicas en los gobiernos, menos, Frida, ¿no? Así es, lamentablemente no los escuchamos, o sea, yo ayer, bueno, más bien lo he estado diciendo todos estos años, toda la vida lo digo, lo platico con amigos, con familiares, con quien me invita a escuelas, a donde me inviten lo digo, o sea, necesitamos entender que
Si los niños no son escuchados, si los niños no se respeta la ley, porque hay una ley, hay leyes que los protegen, existe un interés superior de la niñez y no se aplica, ¿no? O sea, tú te pones a leer la ley o tan solo esos derechos que tienen los niños que están en la ONU, vámonos a la ONU, así sencillo, y no se aplica, o sea, lo que menos interesa en cualquier parte del mundo son los niños, o sea, nadie les pregunta cómo se sienten, o sea, ahorita, por ejemplo, que hablábamos de la pandemia, nadie le preguntaba al niño cómo se sentía, o sea, nosotros escribíamos en las redes, estoy desesperada, quiero salir, ya me voy no sé, me voy a volver loca, ¿no? Pero a los niños, ¿quién les pregunta? Entonces, los niños les empiezan a dar estos aparatos y pues mientras no delata al niño, pues hay que se quede y no hay adultos que estén vigilando qué es lo que están viendo, con quién están hablando, con quién se relacionan, porque se metió el mundo completo a nuestra casa y no hay cuidado, no hay guía. Entonces los niños, pues al sentirse solos, al ser niños con problemas de autoestima también, porque en efecto no hay un adulto que lo refuerce, que lo esté conteniendo constantemente, obviamente pues el niño se va con lo primero bonito que le digan, y es como nos están sacando a muchas niñas y muchos niños de las casas. La impunidad de pronto alimenta estos crímenes, Frida, y vaya, no es que yo sea siempre a favor del pensamiento que la autoridad tiene toda la culpa, ya lo mencionamos, las familias, esos entornos, pero sí la impunidad, pues a ellos les corresponde, alimenta los crímenes. Absolutamente. Fíjate que en el 2017 nosotros acompañamos un caso, ese caso yo lo hablo en mi primer libro, en Ni Una Más, de una niña de no más de 4 años que fue dejada en una calle, en una colonia ahí en Netzahualcóyotl, en el Estado de México, pues asesinada y violada. Yo le puse a la niña las calcetitas rojas porque pues era lo visible que había, que se veía. Y pues durante muchos meses estuvimos investigando y viendo el contexto en el que estos niños en esa zona, por ejemplo, viven, ¿no? O sea, son niños que están normalizados, que sean golpeados, que vivan en la basura, que los tenga una persona y luego los tenga otro. Son niños que están completamente, pues, vulnerados, ¿no? Son chiquitos que de verdad no oyen, que de verdad la gente como que ya lo toma tan normal. O sea, el simple hecho de que a un niño no le des un nombre, que no lo registres, porque es el primer derecho que debe de tener, que tienen los niños, y el simple hecho de no registrarlo ya es violencia, ¿no? Ya es un tema de que no les interesa. Esa niña, pues finalmente después de muchos meses supimos cómo se llamaba, gracias al trabajo de mucha gente, a la insistencia de nosotros, de la necedad. Y en el 2018 dimos a conocer su rostro y su nombre. Un nombre que fue dicho por ella misma, porque de hecho ellas, al llegar a una casa a pedir de comer, uno de los chavos, de los hijos de la señora que la estaba atendiendo, la grabó y ella nos dijo cómo se llamaba, ¿no? Guadalupe, y Lupe decía ella. Entonces yo di a conocer este nombre y ese día me acuerdo que dije, porque Lupita se fue a dar la vuelta al mundo, ¿no? La nota de la niña llegó a muchos países, en Europa, en Asia, llegó a muchos lugares. Y yo dije, qué triste que Lupita haya conocido el mundo o la hayan conocido porque pues está muerta, porque la asesinaron, porque la violaron, ¿no? Y siempre lo he pensado así, ojalá Lupita al convertirse en ese rostro de la vergüenza sea un parteaguas y entendamos que no puede haber más Lupitas, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Frida, ¿con qué te gustaría que nos quedemos de tu libro? Con las niñas, hashtag, con las niñas no y tampoco los niños. Pues los invito a que lo lean, a que lo regalen, a que lo fotocopien y se lo regalen a mucha gente. Si están viendo que hay a lo mejor maltrato en casa, regalárselo a la mamá del niño
o el papá de la niña, pero de verdad leerlo con todo el corazón. Es un libro escrito con mucho respeto. Sí damos pues detalles muy tristes, pero es necesario que nos duela, es necesario que nos llenemos de rabia para entender que si no nos unimos todos, no el presidente, no los gobernadores, todos, no vamos a detener esto y tenemos ya que poner enfrente de cualquier situación, priorizar la vida de las niñas y los niños. No puse la portada, el libro de editorial Aguilar, Frida Guerrera. Estamos atentos siempre a tus redes. Periodista independiente, autora de Con los niñas no y tampoco los niños. Lucha declarada y activa contra la violencia feminicida. Mil gracias por esta charla, Frida. No, al contrario, Enrique, muchas gracias a ustedes.